Cuando reflexionamos de una manera seria a través de la palabra de Dios en el sentido correcto de la vida, por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal de la vida para todo ser humano? Y cuando empezamos a revisar la vida de muchos hombres de Dios, de todos ellos en la palabra, encontramos un contraste muy grande, muy evidente, que la forma de pensar actualmente acerca de una prosperidad, acerca de una bendición, acerca de triunfar en la vida, está muy discordante de la manera en la que estos hombres que están en la Biblia vivieron. Vemos, por ejemplo, estamos viendo a José, un joven que, bueno, pues de entrada pues fue el último en nacer, vamos a decirlo así rápido, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, pues o sea, no tenía un lugar preponderante ahí en el rango de su familia. ¿Qué más? Pues que le tenían envidia, que lo vendieron, que quisieron matarlo, que se lo llevaron para otra parte, que lo apartaron de su familia, lo apartaron del cariño de su padre, por ejemplo, que fue vendido como esclavo allá en Egipto, que es parte de una trama tremenda, una gran injusticia, y bueno, y pudiéramos añadir una serie de cosas, y vemos que, sin embargo, dos cosas dice la palabra: que Dios lo prosperaba, ¿verdad? Y también dice que Dios estaba con él. Y dijéramos, si comparamos la vida de José y a los parámetros de prosperidad y de bendición actuales, son completamente diferentes. No pudiéramos decir que José fuera un bendecido. Casi, oye, con todo esto que te está pasando, pues algún pecado grave tendrás. Ese Dios tuyo, mira nada más, Dios te está castigando, mira todo lo que te está pasando. Y si vemos la vida de muchos otros siervos de Eliseo, de Elías, y si vemos la vida de Pablo, por ejemplo, él nombra tremendísimas cosas que le acontecen, hasta náufragos, problemas con los hermanos. Bueno, no, hay una lista de sinsabores en la vida de Pablo, ya siendo cristiano. Le ocurren tantas veces que intentan matarlo, 3 veces azotado, ¿verdad? 40 azotes menos 1, y traiciones de los hermanos. Y sin embargo, vemos a ese Pablo que dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Y entonces ya no entiendes el concepto de vencedor. El concepto de triunfar en la vida actualmente es una locura, es un disparate. Es un total disparate cuando lo comparamos con los hombres de la Biblia que triunfaron y que Dios dice que estaba con ellos, que Dios los bendijo y que triunfaron para Dios. Entonces, esto nos debe de tener un poquito para no ser tan ligeros, ¿eh? No seamos tan ligeros en nuestro parámetro de bendición. Voy a subir un video más adelante acerca de cuando una persona es bendecida. ¿Cómo ve Dios la bendición? No cómo la ve el mundo. El mundo la ve, ya sabemos, ¿verdad? Dinero, trabajo, posición, alguna jerarquía en el trabajo o en el rango social, viajes, lujos, comidas, vestidos, y más cosas semejantes, ¿verdad? Así lo ve el mundo, una prosperidad. Esta prosperidad del mundo es falsa y podemos asegurar bíblicamente aún que pudiera ser hasta en una gran medida diabólica. Pero hay una prosperidad, una bendición, hay una vida que
podemos decir que es una vida que llega a triunfar, terrenalmente hablando. José triunfó terrenalmente hablando, ¿verdad? Y lo podemos decir de Pablo. Pero en la comparación de los sucesos que tiene Pablo con los sucesos que ahora se tienen por bendición, son tremendos. Yo escuché alguna vez un predicador, wow, para sostener su tesis diabólica de una prosperidad como la ve el mundo, pero enseñándole en la iglesia. Miren lo que dijo. Dijo, si Pablo tuviera la revelación de la Biblia que yo tengo, no habría pasado por tantas limitaciones. ¡Wow! No, espérame. No, déjame decírtelo en broma. No lo escuché yo eso personalmente, sino agarro la Biblia y le doy con la Biblia al amado hermano, ¿verdad? Amándolo, pero dándole con la Biblia. ¡Qué disparate! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tremendo. Bueno, entonces lo dejo ahí para meditar un poco. José, le han ocurrido cada cosa que le está ocurriendo, y le van a ocurrir más todavía, ¿verdad? Pero pues Dios está con él. Y bueno, pues aquí lo estoy viendo en el versículo 21, ¿verdad? Dice, pero Jehová estaba con él, ¿verdad? Y bueno, estuvimos viendo cómo, donde Dios prosperaba al jefe, ¿verdad? En todo lo que hacía, Dios lo prosperaba al jefe, ¿verdad? Porque ahí estaba José. Bueno, capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Bueno, nos habla de un copero y de un panadero. Bueno, pues entonces ya se saboreaba un rico vino y ya se saboreaba un rico pan, ¿eh? Ambas cosas pueden disfrutarse. Y dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Bueno, aquí ya nos delimita cómo estaban organizados, dónde estaba la cárcel, ¿verdad? A dónde enviaban a las personas, en este caso al copero y al panadero, pues lo mandan a prisión, y ahí está también José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Bueno, pues ahora ahí en la prisión, ¿verdad? Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. O sea, aún ahí José está cumpliendo una misión. Y dice, y él les servía. Qué cosa tan bella, ¿eh? Qué cosa tan bella. Veamos, a la par de las cosas desagradables que le ocurren a José, casi era para estar amargado. Como yo aquí en prisión y no hice nada. O sea, yo no hice, soy inocente de lo que me acusan. Él, fíjate nada más, estando en la condición de preso, en la cárcel, siendo inocente, tiene disposición para servir. Tiene disposición para servir. Y no se le carga todo su historial. No, es que yo desde chiquito mis hermanos no me querían. Hay millones de cristianos todavía llorando por el pasado familiar que tuvieron, ¿eh? ¡Qué desgracia, eh! ¡Qué atadura! ¡Qué atadura! Vemos a este joven, ¿verdad? Que no vemos que exprese ningún rencor hacia sus hermanos, por ejemplo. No hay palabras de rencor hacia ellos. No hay palabras de odio y de rencor contra la mujer de Potifar o contra Potifar. No lo vemos ahí triste, caído, llorando. No lo vemos así. Bueno, este hombre, verdaderamente, este joven,
es todo un ejemplo de vida para nosotros en este tiempo. En lo personal, yo también tengo mi historia familiar, y bueno, fue una historia muy fea también, con muchas vicisitudes tremendas, pero el Señor nos quiere libres, en paz y con gozo. No tenemos que estar nosotros culpando, atención con lo que voy a decir. Esposa, no tienes que estar culpando a tu marido. Hijos, no tenemos que estar culpando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, de lo que hemos sufrido. Seamos libres y vivamos el hoy, el presente, en paz y con gozo, siendo libres para poder ir y libertar a otros. Esa es la voluntad del Señor. Qué ejemplo tan hermoso el de José, ¿eh? Él está allí en prisión y él les servía. Dice, y estuvieron días en la prisión. Y luego dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Esto del significado, ¿verdad? Es delicado, porque existe una tendencia, una corriente mundana diabólica hacia adjudicarse la interpretación de sueños. Hay libros acerca de cómo interpretar los sueños, pero esas son interpretaciones de corrientes del mundo. O sea, hay que tener mucho cuidado. La Biblia sí nos da ciertos parámetros de interpretación de sueños, pero no cualquiera puede interpretar los sueños, y debemos ser extremadamente delicados y cuidadosos cuando nosotros tengamos algún sueño y busquemos la interpretación de ese sueño. No podemos ir con cualquier persona, ni entrar a alguna aplicación, alguna página por allí en el internet, ¿verdad? Acerca de la explicación de los sueños, porque hay muchos por ahí, lobos, hay por ahí muchos adivinos y más. Así es que el mejor parámetro que nosotros podamos tener para interpretación de los sueños tiene que ser el marco bíblico. Número 1, el marco bíblico. Y bueno, mi consejo es que en dado caso de algún sueño especial, hay que acudir a siervos del Señor. Amén. Dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Fíjate nada más, el copero y el panadero están tristes, y nada más por un sueño que tienen ahí, porque están arrestados. Ellos no están presos, están arrestados. Hay mucha diferencia en que está preso a que está arrestado. ¿De acuerdo? Entonces, y están tristes. Y llega José, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Atención con esto. ¿Dónde vio la tristeza José? ¿Dónde la vio? En el rostro, en el semblante. ¿Sabes de qué nos habla eso? Nos habla de un lenguaje corporal. Uno de los videos que pronto, más adelante voy a subir, es acerca de cómo conocer a las personas por el lenguaje corporal. Pero ese lenguaje corporal de cada uno de ellos, de la envidia, del rencor, del odio, de la tristeza, de todo eso, te voy a dar los versículos donde la Biblia nos dice que ese movimiento de los dedos, de los ojos, de la boca, del cuerpo, de las manos, de los pies, ¿qué es lo que revela en el interior del corazón de las personas? ¿A qué me refiero? Lenguaje corporal. Pues aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que este hombre, muy inteligente, ¿verdad? José, observó el rostro, y en ese rostro supo identificar la tristeza. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete.
significa que ya habían buscado quien lo interpretara, ¿eh? Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mira, otra cosa tan bella de José. Una más, una más, una más. ¿Cuál? Él no dijo: yo se los puedo interpretar. Qué tremendo, ¿eh? Esto es muy bello. Él no se adjudica. Él no es el sabelotodo. No. Él le da toda la gloria a Dios. Reposa en Dios. Igual lo hizo Daniel, en el libro de Daniel, cuando interpretó aquel sueño. Igual. Entonces, así debemos ser nosotros. Si yo soy muy bueno para algo, no te pongas tú solo la corona. Dale la gloria al Señor. Es Dios quien nos permite desarrollar tal o cual actividad de una manera eficiente, pero es el Señor, no somos nosotros, es su gracia. Entonces, Él primero pone esto a los pies de Dios y luego les dice: a ver, bueno, pues contádmelo ahora. Pero Él ya les dijo: es Dios quien puede interpretar los sueños. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Bueno, el copero está viendo en ese sueño una vid, ¿verdad?, con 3 sarmientos, y bueno, y luego le brota flor, y bueno, eso es lo que él está viendo. Y dice: y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Entonces, dice: y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Bueno, ese es el sueño, ¿verdad? Y él dice, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Dije que había diferencia entre un preso y una persona que estaba en arresto. Este copero solamente estaba arrestado, no se le había dictado ya una prisión. Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Bueno, la prisión estaba en una casa, interesante, en la casa de el jefe de ahí, de la guardia. Y entonces dice el capitán de la guardia, ¿verdad? Dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Fíjate que es muy discreto, es muy discreto. Le está diciendo al copero parte de su historia, pero no le está contando los detalles innecesarios. Mira, muchas personas cuando cuentan lo que les ha pasado, dan muchos detalles para que les digan: ay, pobrecito, ay, Dios, ¿y a poco todo eso te hicieron? Ay. A veces nos gusta envolvernos en la lástima, que los demás tengan lástima de nosotros, para así comprar su favor, comprar su gracia. No. Él simplemente narra 2 hechos. Fui vendido, no dice quién, ni por qué, ni dónde lo echaron en una cisterna, ni nada. No dice nada de eso, ¿verdad? No dice que le quitaron su túnica de colores, nada de eso está contando. Y también dice: y tampoco he hecho aquí, o sea, aquí en Egipto, por qué me pusiesen en la cárcel. No les está dando todos los datos de nombre. ¿Qué creen? La esposa del mero quería conmigo, quería acostarse conmigo. Nada. No es necesario. No es necesario. Déjame te cuento un testimonio, Mira, hace muchos años, en una iglesia por allí me tocó estar, y un predicador invitado estaba dando su testimonio, y en ese testimonio, atención con lo que te voy a decir, por favor, él empezó a decir que él se había codiado con muchas artistas
y dio nombres de artistas famosas de nuestro país, y que él andaba ahí con ellas, y que había sido el novio de una de ellas, y daba los nombres, desde el púlpito estaba dando los nombres. Y la persona, artista que había sido su novia, y que según esto se habían amado mucho, y todos los detalles, desde el púlpito, ¿verdad? Ya al momento de que este joven estaba dando su testimonio, ya era una mujer casada. Y este hombre todavía aquí jactándose de que había tenido un amorío con ella. Y es una jactancia innecesaria, carnal. Y desde un púlpito, ¿en qué glorifica al Señor estas cosas? En ninguna. ¿Qué gran diferencia? Bueno, cuando él terminó, yo lo abordé acá abajo y le llamé, le dije, varón de Dios, déjame hablar contigo. ¿Sí? Cuando cuentes tu testimonio, hermano, ya no deshonres a nadie y no te apoyes en esas experiencias anteriores para recibir gloria. Y mejor glorifica al Señor y sepulta eso, no es necesario. Y bueno, le dejé esa palabra a este varón de Dios. Bueno, aquí José, qué hermosa actitud tiene, ¿eh? No cuenta nada, no dice detalles de nada, no está deshonrando la moral, la honra de aquella mujer que indebidamente, ¿verdad?, le invitaba al adulterio. Este es un hombre de gran estatura, es un caballero, es un hombre íntegro, no se está apoyando en lástimas, en falsas misericordias. No las necesita. Él confía en su Dios. Dice así, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón de tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¡Wow! ¡Qué interpretación tan dura! ¡Qué interpretación! Ahora, una vez más, voy a exaltar a José. Atención. Fíjate que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él llamaba a las cosas como son, directamente. Cuando Pedro se para por allí, le dice, apártate de mí, Satanás, porque esto y esto. O sea, lo que quiero decir es que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, cuando tienen que dar una palabra de misericordia, de gracia, de amor, la dan. Pero cuando tienen que dar una palabra de juicio, una palabra de exhortación, la dan también. No se negocia el consejo de Dios, no se negocian las interpretaciones bíblicas, no se negocia la profecía, en ninguna manera. No se trata de que queremos bien con las otras personas, en ninguna manera. Si es pecado, hay que decirle que eso es pecado. Hace 1 año y 2 años, una mujer me llamó llorando. Iba en ese momento ella huyendo porque acababa de cometer el más grande pecado que se puede cometer en el matrimonio, adulterio. Y su esposo se dio cuenta. Y esta mujer me llamó en ese momento, cuando ella iba huyendo, llorando a grito abierto, que orara por ella para que su esposo ahí la recibiera en casa. Le dije, claro que yo no voy a orar por ti con eso, en ninguna manera. Mira, en esta situación tú has pecado. Dios apoya a tu marido y yo apoyo también a tu marido, porque el pecado que has cometido es un pecado grave delante de Dios. Clama al Señor, entra en ayuno y oración, quizá Dios tenga misericordia de ti. O sea,
Hay que ser claros y directos. No negociemos el consejo. Si la persona es una persona rica, no importa. Si es una persona pobre, no importa. Si es una persona de gran rango en la iglesia, no importa. No importa. Porque he conocido casos donde se negocia, como en el mundo, la justicia. Si es un rico, se le aplican ciertas leyes, las más suaves para que salga pronto. Pero si es un pobre, se le aplican todas las leyes para hundirlo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No, amados hermanos, este José, la interpretación que está teniendo es, mira, le dice, la interpretación, ¿qué le dice? Los 3 canastillos 3 días son. Dice, dentro de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. O sea, ya, directo y claro, Faraón te va a matar, punto. Te va a cortar la cabeza. ¿Es doloroso? De alguna manera sí. Pero no le tocaba a José, más que dar el mensaje, dar la interpretación. No tuvo miedo en hacerlo. A José no le tocaba, ¿y por qué Dios le irá a quitar la cabeza al panadero, verdad? No, esos son asuntos entre Dios y la persona bajo juicio. Entonces, como siervos de Dios, como siervas de Dios, no andemos negociando la palabra según tengamos a alguien delante. Actualmente hay cientos y cientos de siervos del Señor, ministros de la palabra, pastores que negocian la enseñanza de la palabra y no se atreven a... Es más, los versículos duros, los versículos fuertes que están en la Biblia, no los quieren ni tocar para no ofender a los hermanos, para no ofender a la iglesia. Pues por eso está la iglesia como está, ¿verdad? Pero hay remanentes fieles, gloria a Cristo Jesús. Bien, quiero cerrar el video. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. otra vez una situación muy típica, muy típica. Vamos a ver aquí. Se cumplió la palabra de José, ¿sí? Ahora sí que al pan pan y al vino vino. Eso fue espontáneo. Al pan pan, al panadero lo que le tocaba, y al copero lo que le tocaba del vino, ¿verdad? Bueno, uno es restaurado en su puesto y el panadero es ahorcado, ¿verdad? Bueno, qué fidelidad, qué interpretación correcta dio José, ¿Por qué? Porque Dios está con él. Porque Dios está con él. Ahora, recordemos que José le había pedido al copero, mira, cuando ya el rey te regrese a tu puesto, te saque de aquí de la cárcel y te ponga en tu puesto, acuérdate de mí. Yo no hice nada, ¿verdad? Acuérdate de mí, ¿verdad? Bueno, déjame decirlo así, ¿cuántas veces nosotros... aquí terrenalmente, sobre muchas situaciones, de trabajo, de lo que sea, ¿verdad? Le pedimos ayuda a alguien, queremos apoyarnos en alguien, ¿verdad? Para recibir un poco de apoyo, de ayuda, en fin, ¿verdad? Y de alguna manera, pues esperamos que en algún momento nos eche la mano, nos ayude, para la situación que sea, para lo que sea, ¿verdad? Organización de un evento, de una fiesta, para muchas cosas. Esperamos a veces que ciertas personas nos ayuden, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Pues dice aquí la palabra del Señor que el copero ya ni se acordó de José. ¡Guau! ¡Guau! Una más. José haciendo bien y a él le hacen mal. José sirviendo y a él le hacen daño. ¡Qué tremendo, ¿eh? Pero este es un joven especial. Recuerda, es tipo de Cristo, Este es un joven maravillosamente espiritual, un gran ejemplo para nosotros. A él, ahora sí que no lo ayuda a nadie,
¿verdad? En las circunstancias ahí humanas alrededor, ¡ay Dios, ay Dios! ¡Qué feo le está yendo a José! Sin embargo, él sigue amando a su Dios, sigue esperando en su Dios, conserva su integridad y Dios está con él. ¿No te parece maravilloso? Así es de que apliquémoslo a nuestra vida, ¿verdad? Y no importa si se olvidan de nosotros. Hay muchos que se van a olvidar de nosotros y no nos toman en cuenta, ¿eh? No te preocupes, no te amargues. Tú pon todo tu corazón en el Señor, ¿verdad? Y nada de amarguras ni de tristezas, ¿amén? Dios está contigo.